Joa Jiménez, la voy a presentar. Joana Jiménez, yo la conozco como Joa, es secretaria nacional de Juventudes de la CTA Autónoma, asumió hace muy poquito como presidenta junto a la CGT y la CTA de los trabajadores del Comité de Juventudes Trabajadoras de las Américas. Me parece que estuvo en Honduras, además, así que en ese sentido, así que bienvenida, Joa, ¿cómo estás? Nuevamente a nuestro programa de Surge la Mañana, esta vez porque ahora hacemos de 10 a 12. Hoy vamos a terminar un poquito pasadas las 12, pero contarte esta nueva noticia. Me encanta, bueno, me encantaría estar ahí, ya voy a volver a ir. Gracias por invitarme de nuevo. No, gracias a vos por comunicarte, sé que estás con actividades, así que te agradezco. Bueno, recién comentábamos, felicitarte primero por esta Victoria, asunción sí. en el Comité de Trabajadores de Juventud de Trabajadoras de las Américas. Poco preguntarte en qué marco, ¿no?, se da ese encuentro, Total. contarnos un poco sobre ese comité y además esa representación de juventudes, me parece como muy importante, ¿no?, que los jóvenes de las Américas se estén encontrando y que centrales de Argentina, ¿no?, lo presidan. Así que quería hablar con eso de vos y también con vos, digo, y también debatir un poco, si se puede, cómo ven también si discutieron en ese comité la situación de Latinoamérica, ustedes en particular de Argentina. Así que quería escucharte. Bueno, de nuevo gracias chicas y gracias por las felicitaciones. La verdad que en este contexto la asunción de la presidencia no solo nos fortalece por el nivel de articulación que nos puede permitir también potenciar desde el espacio, sino que también es una demostración de que el sindicalismo tiene que en estos contextos volver a salir a la cabeza de la lucha de clases. Total. El encuentro se dio en el marco del Congreso, el quinto Congreso de la CCA, de la Confederación Sindical de las Américas. Se realizó en el país de República Dominicana, donde se reunió una delegación de 350 delegados internacionales y se llevó a cabo la elección del próximo secretariado del Consejo Ejecutivo de la CCA y en tanto y en cuanto también de los dos comités que forman parte del Consejo Ejecutivo, que es el Comité de Mujeres, que hoy está bajo la presidencia fruto de esta elección de la CUT Brasil, y el Comité de Jóvenes, que bueno, presidimos las Juventudes de Argentina, y la vicepresidencia en nuestro caso, que es un cargo que se incorpora también a la discusión del Consejo Ejecutivo a cargo de la responsabilidad de la Central de México. Así que bueno, también nos fortalece esa articulación porque entendemos que el proceso democrático que viene llevando México es interesante y que fortalece, digamos, como un faro de esperanza ante tanta derecha en Latinoamérica. Los debates giraron en torno no solo a lo que viene pasando en Latinoamérica y el Caribe, sino en términos globales sobre, bueno, las nuevas conformaciones imperiales que ya tampoco responden a una cuestión fronteriza de las naciones, sino que con la transformación y la incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, estamos hablando de empresas y de corporaciones que hoy, digamos, conforman el mayor acumulación de poder. Entonces, en ese sentido, giró en torno a eso. La realidad también es que fue una preparación para la próxima discusión que se viene, que es en el marco de la Organización Internacional de Trabajo, que se va a estar llevando adelante ahora en junio en Ginebra, y que tiene que ver con estos desafíos de la transformación del mundo del trabajo. Y bueno, y ahí por ahí también nosotros desde el comité con mucho que aportar, entendiendo que en Latinoamérica el 60% de los jóvenes está precarizados Sí. y tiene que ver con una cuestión de informalidad asociada a las nuevas tecnologías y a la incorporación de la inteligencia artificial. Bien. Totalmente. Me parece re interesante. Bueno, recién no sé si escuchaste, estábamos hablando con Guillermo Cabiasque y hablábamos un poco de geopolítica, más enfocado en la guerra de Ucrania y Estados Unidos, pero bueno, lo ampliaba en torno a lo que a este nuevo orden mundial que se está sucediendo y lo que implica que se generen conflictos, ¿no?, en distintas partes del mundo. Y me parece también interesante esta cuestión, ¿no?, del trabajo, ¿no? Algo que eh,
a mi creer se está discutiendo, pero no se está discutiendo. No sé qué pensás Sí. vos, porque, y más cuando hablamos de juventudes, ¿no? Y ahí me interesa un poco también ver si podemos profundizar cómo lo piensan, más desde las centrales de trabajadores, digo, de la CTA Autónoma y las diferentes centrales que están generando unidad. Hablabas de la informalidad, de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué significa el trabajo para ustedes hoy y qué significaría, ¿no? Porque a veces se dice que los jóvenes no quieren trabajar. Bueno, ¿qué está sucediendo, no? Vos hablabas además no solo de Argentina, sino un orden, una cuestión global con avance de tecnologías. Así que medio desordenadas las preguntas, pero capaz que ahí las podés reordenar un poco, alinear en algún análisis. No, bueno, no, para nada desordenadas igual, porque sí venía escuchando al compañero anterior y un poco me quedaba en esa reflexión sobre la situación global en función de también los intereses de las transnacionales Claro. en aportar en conflictos bélicos, digo, ¿no? Mm. Eso no es un dato menor y hay que tenerlo en cuenta, digo, el conflicto, la situación palestina, el genocidio palestino que está viviendo hoy, se está viviendo en Gaza, tiene que ver con una intención del capital financiero y de las transnacionales de aportar ahí para que eso se siga sosteniendo. Entonces, ahí hay que pensar un viraje del capitalismo en función de cómo está operando en distintos puntos del globo y que indirectamente nos afectan, digo, más allá de obviamente pensarlo desde la perspectiva humanitaria que está afectando a la sociedad en general, sino también en condiciones indirectas cómo afecta a la población. Por un lado eso, como para cerrar un poco la primera pregunta, y por otro lado, que creo que tiene que ver más con el mundo del trabajo, lo que venimos discutiendo en general, y digo, esto es algo que por lo menos desde las veces que hemos podido conversar también con el resto del staff ahí de las compañeras de Surge, y bueno, también las saludo, y que tiene que ver con los encuentros que hemos podido llevar adelante de los espacios multisectoriales de jóvenes. Creo que es preocupante primero las condiciones de precarización en las que ya estamos inmersos. Ya ni siquiera estamos hablando de derechos laborales, porque la realidad es que no solo afecta la cuestión de entrar a trabajar a lugares de forma informal o por plataformas digitales, digo, un montón, existen un montón, y la mayoría de las juventudes está empleándose a través de eso. Lo que en otro momento hubiéramos pensado como un espacio de comida rápida, transnacional también, que hay en muchísimos lugares, están locales de esos espacios de comidas rápidas donde precarizaban a la juventud, donde contrataban un tipo de joven en edades entre 18 y 24 años, sin experiencia laboral, asumiendo eso como un derecho a la precarización por parte de la empresa. Eso ya no es una lógica que solamente sigue funcionando, sino que ahora se complejiza con las plataformas digitales que vienen a cumplir la misma función, ¿no? De quita de derechos. Y hoy no solo estamos hablando de esa quita de derechos que ya se perdió de vista como un horizonte alcanzable para las juventudes, sino que además se imposibilitan los procesos de organización. Y creo que ahí es lo interesante de pensarlo desde esta lógica de lo que viene haciendo el gobierno nacional para fomentar la desorganización de la clase trabajadora, digo. Lo que sucede con el DNU, lo que sucede con la ley bases que se sigue profundizando, son intentos justamente de arrebatar la posibilidad de la libertad y la democracia sindical, porque quienes en algunos espacios no están siendo trabajadores formales, tienen barreras para organizarse y tienen barreras para acercarse a espacios sindicales que les permitan justamente pelear colectivamente por estos derechos. Y no solamente les afecta en términos de la informalidad en las que están atravesadas, sino también afecta en términos de que la mayoría tiene que tener más de un trabajo para llegar a fin de mes. Digo, esto es totalmente, es lo que le sucede a la mayoría de los jóvenes, y te diría de las personas hasta 35 años o hasta 40 años que tienen más de un empleo. Lo que antes en un empleo registrado se llamaba horas extra, hoy, y que tenía que ver con un deseo quizás de alcanzar ciertos
pagos de ocio, hoy tiene que ver con una necesidad básica de tener más de 1 o 2 trabajos para poder llegar a fin de mes, cuando esa canasta básica ni siquiera es alcanzable por las juventudes. Y teniendo en cuenta con la desventaja histórica en la que estamos viviendo, que la mayoría no es propietario de una vivienda, digo, eso es algo que dejamos de hablar, pero es una realidad, por ejemplo, de la mayoría de las juventudes, por lo menos en La Plata, en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, que dejó de ser una expectativa de vida, un proyecto de vida, la vivienda propia, porque es totalmente inalcanzable. Entonces, no solo dejamos de hablar de condiciones salariales, condiciones gremiales de organización en lo sindical, sino de expectativas de vida que hacen justamente al proyecto político hoy de discusión de las centrales sindicales. Digo, hay una pérdida sobre los alcances que puede tener, porque la discusión es totalmente virada a poder llegar a fin de mes, básicamente, a poder comer, a subsistir. Total. Así que bueno, eso un poco como algunos planteos que venimos sosteniendo sobre la realidad de las juventudes, que insisto, no es algo ajeno a que, digo, cualquier pibe hoy está escuchando el programa y dice, sí, evidentemente es lo que me pasa, digo, tengo mínimo tiempo para estudiar, si puedo, tengo 2 trabajos, e igualmente con eso no llego a fin de mes, y ni hablar que tengo que vivir compartiendo o en la casa de mi familia primaria, no estoy pensando en mudarme o en alquilar. Así que bueno, es como una realidad bastante compleja. Ahí el desafío es poder tratar de generar espacios de articulación que alcancen, digamos, a estos jóvenes que hoy no pueden llegar a los espacios institucionales formales, que ahí hablamos del sindicalismo como un espacio institucional formal, o de la organización en sí, también, el movimiento estudiantil también es un espacio institucional formal, y que a veces, por las condiciones de vida de las juventudes y del sector trabajador, es imposible instalar en la agenda 1.000.000 de actividades más que tengan que ver con el proceso de organización. Ahora, que no tiene que dejar de ser nuestra tarea seguir convocando, y nosotros y nosotras acercarnos a esos espacios para dialogar con les compañeros que todavía no están organizados por una cuestión de limitación de tiempo, que es una intención de este sistema, básicamente, que se ha transformado y que ahora la explotación es extrema a todos los niveles de vida, te están explotando hasta desde el momento 1 que usas el teléfono, ahí estás haciendo producción de conocimiento, y eso también es trabajo, y es trabajo no pago, y se roban ese conocimiento y lo emplean para el desarrollo de tecnología e inteligencia artificial. Sí. Entonces... No, y además pensaba, ayer justo leí una nota y lo compartí todo porque me pareció muy descriptivo de la realidad, ¿no? De Esteban Rodríguez Alzueta, que hablaba, ¿no?, de que somos hoy personas hiperconsumistas, ¿no? Y que es causado por el mismo sistema, y un poco esto de también la confusión entre lo cotidiano y el trabajo, ¿no? Ya no sabemos cuándo estamos trabajando y cuándo no, cuándo estamos haciendo ocio y cuándo no, y si elegimos el ocio que elegimos, ¿no? Esto de estar con el celular viendo, no sé, videos graciosos o lo que sea para distraernos de la realidad compleja en la que vivimos, y si eso no es, si eso es algo que elegimos o no efectivamente. Y bueno, un poco decirte también como última pregunta, no sé si me escucho medio... no, escucho ruido, pero no. Le estaba diciendo a Anair la seña, pero preguntarte un poco qué propuesta también tienen ustedes para cerrar. Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero invitarte en otra oportunidad eso, venir, como dijiste en el principio, ver si podemos generar y organizarnos para que vengas acá en persona. Si tienen una propuesta en torno, ¿no?, a qué tipo de trabajo
necesitamos, ¿no? Que creo que a veces se confunde hoy en día en eso que te decía, discutimos trabajo, pero no discutimos trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué trabajo necesitamos? Porque hay Mm. gente que discute que no hay que trabajar, que no se tiene, digo, no se tiene que generar el trabajo, ¿no? Sino, y bueno, Lili al principio decía, no, el trabajo nos organiza, ¿no? Mm. Pero bueno, ¿qué trabajo, ¿no? Se tienen ustedes capaz que pensado y además a partir de dónde se puede generar trabajo, también pienso. Perdón, es que terminaba de salir lento y entonces estabas esperando a ver si terminabas de hablar antes de arrancar. Bueno, sí, obvio, además está decir que me encantaría estar ahí y conversarlo en vivo, que es mucho más dinámico también, así que cuando quieran, si lo podemos organizar, Ay, sí. estaré por ahí, por el estudio para seguir conversando. Después, por otro lado, creo que más que el trabajo que necesitamos, creo que lo que se perdió es el trabajo que queremos de discusión, Exacto. como esto de un poco para pensar sobre cómo elegimos de qué trabajamos. Digo, en esto hay mucha imposición sobre la supervivencia. Mm. Esto que yo traía del pluriempleo como una condición de la realidad de las juventudes tiene que ver con que ya no estamos eligiendo, sino que hay una necesidad que tiene que ver con, bueno, necesito este salario para comer, básicamente. No importa si tengo que salir a vender esto, si tengo que salir a trabajar en un auto, si tengo que ir a repartir comida, digo, es sobrevivir. Mm. Por un lado eso. Por otro lado, desde las centrales sindicales siempre defendemos que la construcción y la transición del trabajo informal hacia el trabajo formal, digo, el trabajo con derechos, con estas garantías de derechos que se supieron conquistar a través de la lucha organizada del movimiento obrero, que tienen que ver con por lo menos los derechos fundamentales, como el salario que esté en condiciones realmente, que hoy no estamos ni hablando de eso, digo, la canasta básica quedó, según el Consejo del Salario, muy por debajo a la realidad de lo que realmente un trabajador necesita para vivir bien. Entonces, en ese vivir bien se tiene que contemplar la salud, se tiene que contemplar la educación, o sea, el incentivo de becas de estudios y formación, se tiene que contemplar la vivienda, y ni hablar de la alimentación y si tiene una personas a cargo. Digo, eso es lo que debería hoy componer un salario, para hablar en términos salariales. Primero, por un lado, eso. Después, además de que tiene que ser un trabajo en condiciones, digo, que no te exponga como trabajador, que no exponga tu vida, tu cuerpo, y que también igual tenga los seguros correspondientes para llevar las tareas que vos estás llevando a cabo. Digo, ninguno de estos trabajos que hoy conocemos por plataformas digitales que ponen el cuerpo en escena en la calle todo el tiempo, tienen un solo seguro de vida, o sea, no existe eso. Es justamente, estamos hablando de trabajo esclavo directamente porque no hay ningún tipo de derecho y vos trabajás para un jefe que ni siquiera sabés quién es. O sea, no hay ningún tipo de reclamo ahí que puedas ejercer ni de organización de ese proceso. Entonces, eso es un trabajo que no es trabajo, que estamos hablando cuando usamos precarización, la palabra precarización es para ser sutil, pero la realidad es que en el contrato informal entre las dos partes que asumen lo que están haciendo, digamos, quien se emplea a través de las plataformas digitales, la realidad es que es un trabajo esclavo porque no hay derechos ahí. O sea, Claro. vos solamente vas a cobrar el minuto, la hora que trabajes. Eso no representa derechos laborales. Entonces, primero eso, la discusión desde los espacios de las centrales sindicales es recuperar las condiciones fundamentales de los derechos fundamentales perdidos, que fueron en su momento conquistados por el movimiento obrero, y ahí la pregunta, digo, ¿son los derechos fundamentales o los derechos conquistados eternos? Bueno, evidentemente el gobierno nacional nos viene a poner en jaque de que claramente no es eterno lo que se conquista en la calle y que tenemos que salir a defenderlo y a pelearlo cotidianamente porque es algo que, sin lugar a dudas, muchos gobiernos precedentes también lo fueron quitando, digo, el macrismo de igual forma, quizás con un formato mucho más conservador, pero fue quitando derechos que hoy nos tienen en la discusión, digo, por no nombrar otros momentos de la historia que también vienen arrastrando el desguace en la conquista de esos derechos fundamentales. Digo, si no estés precarizado por plataformas digitales, quizás sos monotributista.
y es una forma de terciarización eso. Claro. Entonces también hay que hablar de esos alcances y esa transición que necesitamos de la informalidad a la formalidad, y eso se hace con regulación y eso se hace con un Estado presente, y hoy eso no existe. Entonces, de ahí la importancia también de revisar el tipo de trabajo que queremos. Desde las centrales defendemos esa posición, y por otro lado sabemos que aunque eso esté ganado, no es una situación de festejo, sino que hay que seguir luchando por otras condiciones. Digo, bueno, ¿qué tipo de salario realmente necesita un trabajador para vivir bien? ¿Y qué tipo de condiciones socioambientales? Digo, porque eso tampoco, ese también es el sector de los trabajadores. Digo, cuando uno camina por la calle, digo, también ahí en ese momento en acción, en ese sujeto en acción, hay disposición del Estado y hay aporte de los ciudadanos, y eso también entra en juego de, bueno, sí, hay un proyecto dentro del sindicalismo que tiene que ver directamente con las condiciones gremiales, pero por otro lado, el trabajador no es un sujeto aislado que vive, que va a trabajar y después el resto del tiempo desaparece, no. Después vive en sociedad, y esa sociedad también tiene que tener las garantías para que se desarrolle plenamente. Y eso es con salud pública de calidad, con educación pública de calidad y gratuita. Bueno, digo, ¿no? Con espacios de recreación para las juventudes. Digo, nos falta un montón para hablar, digo, con vivienda digna y propia. Son otros proyectos los que hablan también, y desde donde nosotros y nosotras las trabajadoras militamos dentro de lo nacional en una central de trabajadores, y que creo que va más allá de pensar solo el trabajo como una cuestión de salario, y que creo que la intención de lo brutal que es este gobierno tiene que ver justamente con corrernos la discusión, y que apenas podamos estar discutiendo, que no nos despidan, que no nos cierren el área y que cobremos un salario que no sea tan miserable, pero todo lo demás queda por fuera. Creo que ahí también hay que volver a poner en escena que el proyecto de las centrales sindicales tiene que ser fuerte en la discusión de proyecto político, donde el trabajador vive en sociedad. No va a trabajar y después no quiere hacer nada de su vida, no, todo lo contrario. Así que sí, hay que discutir el tipo de trabajo que necesitamos y que queremos, que tiene que ser con derechos, que para nada las juventudes no quieren trabajar, todo lo contrario, el problema es que no quieren ser explotadas. Claro. Tipo, si vos le preguntás a un pibe, entre cobrar 3 millones de pesos en un horario de 8 a 2 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, y salir a andar en bicicleta y repartir comida y ver cuánto cobras, pero elegir el horario en que trabajás, y yo pongo en duda que evidentemente van a elegir el trabajo estable, con salario estable, con condiciones, con derechos, antes que la bici, porque pueden elegir el horario. Me parece hasta una burla a las juventudes. Totalmente. Que sigan diciendo que nosotros elegimos el trabajo de plataformas porque podemos elegir miserablemente el horario en el que trabajamos, cuando en el otro trabajo estamos terciarizados y trabajamos 12 horas y no llegamos a 500.000 pesos, y entonces ahí se corre la discusión. Cuando ya igual en el trabajo que dice ser formal, tampoco estamos teniendo las garantías que deberíamos tener. Claro. Y eso está reinstalado. Sí. Y bueno, hay que combatir. Sí. Te agradezco muchísimo, me pareció espectacular el cierre, sí. Porque lo hemos discutido mucho y creo que has hecho una síntesis y un ejemplo muy claro de lo que nosotros hemos intentado discutir muchas veces, como esta cuestión es literalmente eso, una burla a las juventudes, ¿no? Y también creo que una manipulación, ¿no? A hacernos creer que somos unos vagos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando es una presión total a eso, a ser consumidores y explotados sin darnos cuenta. Así que te agradezco muchísimo. La verdad que tuvimos 3 entrevistas y empezamos encima tarde y se nos alargó ahí todo, pero, o sea, se nos corrieron los horarios, pero invitarte cuando quieras presencialmente. Te mando un abrazo a todos los compañeros y compañeras, nos vamos a estar encontrando, y felicitaciones otra vez por esta presidencia junto a la CGT y la CTA de los trabajadores en el comité. Te abrazamos mucho. Bueno, les abrazo, chicas, y gracias de nuevo. Y bueno, y estamos viéndonos. Dale. Buenísimo.
Bueno, ahí estaba Joana Jiménez. Ella es secretaria nacional de Juventudes de la CTA Autónoma y también acá en Argentina. Y además, bueno, ahora asumió como presidenta del Comité de Juventudes. Ahí pusimos música, se puso música, porque sí, estamos por terminar y vamos a poner música ahí